Bueno, una pequeña instrucción para ayudarnos. La persona portavoz que va a subir aquí a defender y a tener su minuto de gloria en esta mini week, por favor que suba también con el reto para que podamos leer nosotras el escenario distópico que os ha tocado. A partir de ahí habrá un minuto, pregunta bombón, votamos y al siguiente, ¿vale? Vamos a ir diciendo los retos, ¿no? El primero ya, por si se quiere ir mentalizando, es Universidad sin Internet. Sube el portavoz. Mira, podemos irlo haciendo si queréis. Venga, primer situación distópica, primer reto, Universidad sin Internet. Sin Internet. Que suban, por favor, las dos personas portavoces con sus instrucciones. Por supuesto, un gran aplauso, sentidos libres. Bueno, yo les voy a dar un bombón a los que suban a participar por valientes, ¿no? Sí. Digo yo que habrá para todos, ¿no? Sí. Creo que 50. A mi pulis. Y bombón amarillo, rojo o negro. Eres de las mías. Amarillo, rojo o negro. Venga. Muy bien, gracias. ¿Te llamas? Alejandro. No, con uno me vale, que es solo para leer. Gracias. Hola, Alejandro. Os presentamos a Alejandro. Vamos a ver, se trata de aplicar lo que aprendemos. Ayer aprendimos a hacer wow, pues vamos a ver si lo recuperamos y enseñamos a los que no vinieron también. Y tenemos por aquí a... Sandra. ¡Sandra! Os podéis sentar o quedaros de pie lo que más os plazca. A mí me da igual. Cada uno que se sienta libre y cómodo de actuar. Mírale qué majo que acompaña a ella. Bien, situación. Aquí. Os voy a leer cuál es el reto y entonces os vais a echar a pares y nones. ¿Quién empieza? Empieza y un minuto para debatir, que tenéis ahí el timing que lo podéis echar así de reojillo. Un minuto para exponer, lo que habéis resuelto, un minuto para que tú le debatas a él lo que ha dicho, un minuto para que tú debatas, ¿vale? Y luego otro para rebatir, si hubiera así. Puede ser, no hay más palabras, no tengo nada más que decir, lo has hecho muy bien. Y luego quien gane se va a llevar un obsequio que tenemos fantástico de la uva, que ya veréis. Bueno, comenzamos. La universidad sin Internet. Cuando se cayó la red, quedó el saber. ¿Y ahora qué hacemos con él? Os pido a los demás que os pongáis en situación. Estamos en el año 2042. Europa vive su segundo invierno digital. Tras una década de ataques masivos a infraestructuras digitales, sabotajes cibernéticos a gran escala y guerras silenciadas por el control de datos, el Protocolo de Emergencia Tecnológica Europeo ha entrado en vigor. Se suspende todo acceso público y civil a Internet para evitar una escalada incontrolable de manipulación, espionaje y colapso de sistemas críticos. El continente queda offline, protegido pero amputado. En España, el Gobierno decreta un apagón digital preventivo y el Ministerio de Universidades, en coordinación con Defensa y Transición Digital, dicta una orden sin precedentes. Queda suspendido el uso de redes digitales, plataformas educativas online, buscadores, servicios en la nube y toda tecnología que requiera acceso a Internet en el ámbito universitario público. La razón es doble. 1. Evitar filtraciones o vulnerabilidades en un sistema educativo que gestiona datos personales, científicos y de investigación sensibles. 2. Fomentar una reeducación hacia el pensamiento crítico autónomo tras décadas de dependencia tecnológica que, según informes ministeriales, había reducido la capacidad de análisis, memoria y resiliencia académica del estudiantado. Los campus se mantienen abiertos, pero convertidos en enclaves aislados y autoorganizados. Las aulas recuperan la tiza, la palabra, el papel y los libros, los de papel. Las bibliotecas se transforman en centros de impresión masiva y puntos de información centralizados. Las evaluaciones deben hacerse sin plataformas, sin cuestionarios online, sin foros. La gestión del conocimiento vuelve a depender de la transmisión oral, los apuntes compartidos y las copias físicas de artículos. Y a partir de aquí, pares o nones. 1, 2, 3. 2 y 2, 4, pares. Comienzas. Alejandro, por favor.
Pues nada, ante esta situación no tan catastrófica, porque la hemos calificado como un 3, que podría llegar a ser deseable, es que retornemos a lo que nos decían los filósofos de la antigua Grecia y los peripatéticos, como Aristóteles, de dar clases paseando por la ciudad, poniendo en práctica los conocimientos teóricos que damos en las universidades, y para ello habíamos planteado dividir los semestres en un semestre teórico, donde, por ejemplo, podrían recuperarse los exámenes orales en las previas clases, o, por ejemplo, que vayan a las bibliotecas a dar artículos, a exponer artículos científicos, y luego un semestre práctico, donde todo lo que se ha ido adquiriendo a lo largo del semestre teórico se pone en práctica. De esta manera se podría promover la redacción de pósteres, clases teatralizadas incluso, que motiven un aprendizaje activo de los estudiantes. Un aplauso, por favor. Lo digo porque no vamos a empezar con el discurso, empezamos con las preguntas. ¿Les dejamos que empiecen por las preguntas? Un momento. ¿Pero queréis Pero dentro del respuesta ya o minuto. que las piensen? No, que las piensen. Vale. Vale, nosotras vamos a empezar por las preguntas. ¿Qué os sugiere interactivo, foros y redes sociales? ¿Creéis que va a repercutir negativamente en la formación del alumnado trabajar sin Internet? Y ahora sí empezamos. Para nosotras, interactivo es la interacción entre personas, para lo cual no es imprescindible contar con la red. En esa interacción están presentes pues, las clases activas y el acceso a la información, como bien han dicho, pues, por medio de bibliotecas. Además, los foros no dejan de ser otra cosa que un debate, donde puede entrar en juego pues, técnicas como el puzzle de Aronson. Y las redes, no tenemos la red, pero vamos a crearla, a tejerla entre las propias personas, por medio de grupos, de diálogos. Y en todo esto lo que se hace es crear una comunidad académica. Hemos tejido esta comunidad donde hay un intercambio, donde con la comunidad educativa se construye conocimiento, se intercambia y también con la comunidad científica. Y creemos que realmente esta situación no sería tan negativa ni tan diferente. ¿Tienes algo que rebatirle, debatirle a su propuesta? Tampoco especialmente, me ha parecido bien. ¿Por qué crees que tu propuesta puede ser mejor? Es un poco... Creo que la fortaleza de nuestra propuesta reside en la implementación de medidas claras y efectivas, mediante métodos de evaluación concretos, como exámenes orales, por ejemplo, o lo que hemos dicho de... Podríamos incluso emular la mini-week que se hace aquí, pues una mini-week de docencia, para que los alumnos realmente aprendan como deben. Y eso. Muy bien. A ver, ¿no mezclaríais la práctica entre la teoría? Es decir, a la vez que estáis dando la teoría, lo entrelazaría con la práctica de manera que no destinaría un trimestre o un semestre a teoría y luego otro semestre entero a práctica, sino que ¿no os plantearíais el entrelazarlo y que fuese más dinámico? Te ha sobrado tiempo, puedes contestar. Sí, la cosa es sobre todo para los primeros años de las carreras y dependiendo de la licenciatura específica, como hay que tener muy en cuenta las circunstancias concretas, es necesario tenerlo en cuenta. Y una formación teórica concreta les permite luego afrontar los desafíos prácticos que sí que es verdad se pueden entrelazar con teoría más concreta a lo largo de los años venideros de la formación. ¿Ya? Gracias. Ahora es el momento de lanzar las preguntas al público. Vale, pero las puedes recordar porque igual no se acuerdan. Una, por si se la elegimos. Bueno, creo que como ya el discurso pues, se ha acompañado, vuelvo a repetir la pregunta de ¿creéis que realmente influiría negativamente en la formación del alumnado el no contar con Internet? ¿Quién quiere contestar? Uy, y ahora solo tenemos un micro. Vale. Juan quiere un bombón. Porque al final con Internet leen igual.
Entonces, solamente la única diferencia es que en vez de leer en un sitio, leerían en otro. Lo que sí que cambiaría es la forma de buscar. Sería todo con la vida a más baja velocidad. Pero en 5 años de carrera, en 4 o en 6, pues tienen tiempo. Entonces, yo creo que no. Gracias, Juan. Una fresa tarda mucho en nacer. Y luego está muy rica. No, quédate de pie, yo creo mejor. Que me gana un montón. Ay, sí, si te acercas. Cuida a los demás. Bueno, yo quería preguntar qué técnicas educativas que se realizaban antaño rescataríais para el aprendizaje en el día a día. ¿Qué técnicas educativas que se usaban antaño, como por ejemplo clases sin subir los apuntes al campus virtual o las diapositivas para que los alumnos tengan que tomar apuntes, o por ejemplo el uso de transparencias, rescataríais? Vale. Yo creo que la oratoria, ¿no? El arte de convencer y encandilar simplemente con la voz, me parece una pasada. ¿Te vale como respuesta? Sí. Un aplauso. Gracias. Bueno, ahora tenéis que votar cuál es la solución que más os ha gustado, please. ¿Escaneáis el QR? Es el mismo QR para todas las votaciones, entonces luego os irá apareciendo las siguientes. Ah, bueno, pero aparece como 1, 2, a ver... Hay claro. una después de cada, o sea, que Eso ahora es. os pongo la votación. El Primero escaneáis. ha sido Alejandro, la segunda ha sido Sandra, para que sepáis de quién votar. Exacto. ¿Estáis todos dentro? ¿Y los decibelios cómo les medimos? Por la castañetera. No, porque todavía no lo... ¿Ya lo visto? ¿Estáis dentro? Venga. Aquí. 1, Alejandro. 2, Sandra. Gracias, Berta. ¡Qué nervios! 47 de 58. Venga, quedan 10 personas por votar. ¡Ostras! Hombre, yo supongo que no habrá empate. Bueno, es par. Bueno, si no, pues nosotras votamos. Yo no he votado. Nosotros nos quedamos para descartar. Bueno, lo vamos a hacer por mayoría simple porque necesitamos pasar todos por aquí y ir al Peters. No nos da tiempo. ¡Ostras! A ver, los 5 indecisos, indecisas. No, hombre, tiene que haber transparencia en los datos. Las 5 personas que faltan, no... Es que no suelen estar todas, ¿no? Eso nunca... Lo dejamos así para no demorarnos demasiado. Bueno, pues por un voto de diferencia gana Benista 2, Sandra. Está ahí. ¡Bravo! ¡Sandra! ¡Bravo! Procede a dar el premio Susana Álvarez. Tenemos premio. Pero Alejandro, no estés triste, que también tenemos una cosa para ti. Sí. Bueno, pues certificado, porque necesitas un certificado de la supervivencia analógica extrema, por haber demostrado que se puede enseñar sin Google, sin Moodle, sin PDFs ni memes de gatitos académicos, por recuperar el arte perdido del subrayado, la pizarra y la mirada directa. Enhorabuena.
Tenemos un palito de la uva para quitarte la parte biológica. Muchísimas gracias. Eso, no os canséis de aplaudir. ¿Con el intro? ¿Cuál es el, con el ratón? Sí, el ratoncito. Venga. Pues sube en Universidad Virtual. Sí, ahora voy. ¿A quién le ha tocado este reto? Ay, no me deja parar. Luego le das a Bueno, luego le restablecer doy y ya está. Luego tenemos... Alicia y Nuria, muy bien. Da un bombón a las que suben, que como tenemos muchos, sí. ¿Que sí o que no? Que sí, sí, era así. Venga, ánimo, ánimo. Venga, para motivar. Yo me pongo aquí que ganan. ¿Me dejáis un reto para leer? ¿Uno de vuestros retos? Con este me vale. Espérate a ver si entiendo yo mi letra, ¿eh? Este bombón es mío, ¿eh? Docencia en realidad virtual permanente. Todo está conectado excepto las personas. Año 2044. En un mundo donde el colapso ambiental ha hecho casi inviable la vida urbana, los edificios universitarios han sido reconvertidos en centros logísticos, estaciones solares o viviendas sociales. La universidad física es ya un recuerdo pixelado. Para evitar la parálisis educativa y, sobre todo, abaratar costes estructurales, el Estado español firma en 2071 un acuerdo con Virtclass Corp, líder mundial en entornos inmersivos. Así nace el campus Oloedu, una realidad virtual total en la que el alumnado accede a su formación desde cápsulas de conexión domiciliaria. La norma es clara. Toda la actividad docente debe realizarse en entornos virtuales persistentes. No se permite el contacto físico entre estudiante y profesorado ni entre estudiantes, salvo en simulaciones digitales certificadas. La promesa, una universidad sin barreras geográficas, aulas flotantes con bibliotecas infinitas, simulaciones de experimentos imposibles, evaluaciones personalizadas sin error humano, pero la realidad, estudiantes que nunca se ven las caras, profesores que enseñan a avatares sin voz, sin rostro y sin cuerpo, una comunidad universitaria dispersa, conectada pero desarraigada. ¿Cómo se llegó a esto? Las pandemias intermitentes y crisis climáticas forzaron el cierre progresivo de espacios públicos. La falta de financiación hizo inviable el mantenimiento de campus presenciales. La hipercompetencia internacional llevó a un modelo de enseñanza completamente digital, inmersivo y automatizado. Se instaló la idea de que la educación presencial era obsoleta, ineficiente y elitista. Los docentes interactúan con clases flotantes. Cada estudiante es un avatar personalizado. Algunos hiperrealistas, otros surrealistas, muchos ausentes o camuflados. La clase puede desarrollarse en una playa de Marte, una biblioteca de Esker o una réplica del Prado en ruinas. Todo es posible, pero nada es palpable. Los debates tienen eco digital, las emociones se representan con gestos programados y aunque todo se registra, nada se siente. ¿Pares o nones? ¿O dejamos ya si no siempre era? Vale. 3 nones. Empiezo yo. ¿Sí? Pues la hemos dado. Tiempo. Vale. ¿Realmente esto es un escenario distópico o lo tenemos aquí ya? Yo creo que prácticamente está. Tenemos universidades todas online, tenemos muchos cursos, másteres que son online y, bueno, tampoco parece que haya estallado el mundo ni haya pasado nada. Cierto es que necesitamos tener otras herramientas, otras metodologías, presentar contenidos distintos de distinta manera, pero esto está. Esto lo tenemos en nuestras aulas. Llevado al extremo, sí podríamos estar hablando incluso de que estaríamos en las líneas de la desescolarización de Iván Illich, donde no existen las academias, donde no existen los colegios, donde no existen los sitios donde formarnos y donde la profesión docente no existe como tal. En el caso de que tuviera que existir, pues se me acabó el tiempo.
Luego. ¿Ready? Pues exactamente, estamos en ello. ¿Y cómo podemos cómo podemos garantizar quién hay detrás de los avatares? Nosotros hemos creado un diario corporal. Todos los días nuestros estudiantes, cada día va a ser un tema, nos van a decir qué han olido, qué han tocado, qué han escuchado. Vamos a rotar, va a ser aleatorio. ¿Cómo sabemos que nuestra clase no está vacía? Porque cada uno va a tener responsabilidad. Aquí en los grupos uno era el cronómetro, otro era el portavoz, otro era el secretario. Nadie podía estar sin hacer nada. Si tenemos roles asignados, vamos a garantizar que están delante, que están presentes. La pertenencia, el sentido de pertenencia. Vamos a pedirles que planteen retos de su entorno, aprendizaje-servicio con problemas reales que tienen alrededor. Y virtual no quiere decir que no haya emociones, las emociones las tienen, somos seres humanos. Lo único que no las tienen en el momento, con los compañeros, pero sí que las tienen, aprovechémoslas para ello. Haremos tareas offline para posibles apagones. Y mi tiempo. Pues nada, sí, lo ha hecho estupendamente y esto... Claro que le voy a decir que efectivamente nosotros también habíamos hablado de alguna cosa así. Bueno, por poner alguna cosa más, nosotros creíamos que era interesante empezar la primera vez que llegan a nuestra formación. No es universidad, creemos que no es una universidad, es simplemente una formación que ofrecemos. Pedirles una historia de vida, cómo se han llegado aquí, quiénes son esas personas, los retos ligados al contexto, lógicamente, y además en una necesidad de cooperación, ¿no? Se superan retos si tienen que ser, no vale con una única respuesta, sino que tienen que ser formar parte con distintas realidades. En cuanto a la conexión emocional, nosotros estábamos hablando de, claro que hay emociones y se sienten en el momento, sí se sienten en el momento. Muchas de ellas son la incertidumbre o la confusión. Y crear, por ejemplo, la figura de una tutoría socioemocional o socioafectiva, pues estaría bien. Y bueno, crear vínculos a través de intereses comunes. Nada, la verdad es que me ha encantado lo que has dicho. Vamos a hacer una universidad juntas. Esta idea de una tutoría socioemocional nos parecía interesante. Nosotros queríamos crear un tutor de convivencia para que pueda mediar en los conflictos digitales, que puede haber muchos, y que los grupos de trabajo puedan ser grupos heterogéneos, porque hemos visto que grupos de trabajo donde cada uno viene de una madre y de un padre, ¿no? Pues son verdaderamente enriquecedores. El hecho de poder plantear pues, retos y aprendizaje-servicio de problemas de su entorno más cercano les va a impulsar a estar más motivados, a hacer un servicio a la sociedad, a poder colaborar para crear un reto común, para poder salvar un problema. Y yo creo que, bueno, pues un poco por esta línea, y estoy de acuerdo contigo, no estamos tan lejos de esto, así que... Vale, nuestra pregunta es, pues justamente, cómo conseguir que todos estos avatares queden para tomar un café. No sé, claro, presencial. Si van a quedar a tomar el café no es virtual, como hacemos en casa con el Zoom, no. Pagando y de todo, o sea, en un sitio. Bueno, pagando, os invita a alguien. Ay, hola. Es un buen incentivo. Dándoles a probar, es decir, les obligas un poquito al primero y estoy seguro de que nadie va a querer después renunciar al contacto y a una mirada real. Bombón. Con permiso de mis compañeros, voy a improvisar la pregunta. ¿Creéis que habría enamoramientos virtuales en estas aulas del futuro?
Yo creo que sí, porque a través de la elocuencia, de los textos que se intercambian, imágenes que te puedes mandar, la manera de interaccionar y compartir una experiencia, por lo menos puede surgir un interés y ya esa gente... Pero igual te enamoras de ChatGPT. Pues oye, eso habrá que ver. Habrá que ver cómo responde y tal. Y me imagino que, claro, que por ahí empieza un contacto si alguien te llama la atención, pero pues supongo que hasta que si deciden ya verse en persona, pues ahí seguirá la historia, ¿no? Y ya ChatGPT hasta ahora no puede quedar en persona. Bueno, toca votar, ¿no? Ah, vale, ¿por qué? Es el mismo de antes, acordaros. ¿Sí? ¿Cómo que antes había 58 y ahora 60? ¿Cómo era la pregunta? ¿Por qué tu propuesta Puede tener trascendencia en la vida real. O sea, en la realidad. Vale. ¿Por qué nuestra propuesta... ¿Cuál? Ah. ¿Qué? Pero tenías algo preparado muy chulo. Ah, espera, que es que tiene algo muy chulo que decir. Es que si no, mis compañeros me matan si no Pues digo dale, esto. dale. Nuestra propuesta es la acertada porque hemos creado un convenio con Birclass Corp. Y eso deja claro que nuestra propuesta queda avalada científicamente. Nuestra propuesta es la acertada porque lo que viene es una invasión Dalek. Que lo que viene es... Claro, es que en la anterior... No, y es que no lo hemos dicho en la anterior, pero es verdad que en las instrucciones ponemos que podríamos extraer de esta realidad distópica Para la ahora. situación actual. ¿A qué te referías a eso? Idea general. Somos flexibles. Sí. A votar. Sí. Bueno, nos toca votar, ¿no? Ya vi bastantes votos. Ah, vale, que ya estamos votando. Sí. 53. Es verdad que se os puede quedar validar abajo y no lo veis en el móvil. Exacto. Buen apunte. Hay que validar. Venga. Para la aportación. Chocolate. Toma, Lauri. Pasa bombones para allá. Que es que si no veo que me caiga el pelo. Entonces... Voy a poner aquí para que se vaya preparando la Universidad Libre. No ha empezado ella. Nuria. Nones. Venga, toma tu certi. Ay, vale, vale. Pero que ganáis Portavoces las dos, de la Universidad porque habéis Libre, os sido vais maravillosas. preparando y subiendo por fin. Tenéis premio a las dos. Certificado a la excelencia educativa en realidad virtual por haber demostrado que se puede enseñar sin personas presentes, sin contacto real y sin saber si quien escucha es persona o avatar, por crear vínculo en lo intangible, pensamiento en lo simulado y emoción donde solo había píxeles. Enhorabuena. Y tu abanico de la uva. Si lo sacas no lo puedes volver a meter. No está mal. Bueno, venga, leo yo siguiente. Dame el papel. Venga. Venga, vamos al siguiente. ¿Tenéis papelitos? Venga. Universidad Libre. Venga, vamos a por ello. Tercera situación, tercer reto. Universidad Libre se titula. Sin una mano es muy difícil. Puedo. ¿Así? Empiezo aquí, ¿no? Estoy final. Únicamente la situ, ¿no?
Bueno, la rebelión estudiantil del aprendizaje libre. El aula está abierta, pero nadie entra. Año 2051. El sistema universitario público español, tras casi un siglo de reformas inútiles, rankings absurdos y titulaciones estandarizadas hasta el sinsentido, colapsa no por falta de recursos, sino por algo más temido: falta de interés. Una generación harta de clases que no le dicen nada, de currículos impuestos, de contenidos desactualizados y de evaluación sin alma. Se levanta en una rebelión inesperada, el boicot silencioso. No hay barricadas ni cócteles Molotov, solo vacíos, aulas vacías, silencios en el aula híbrida, avatares que no se conectan, formularios que no se rellenan, evaluaciones que no se abren, clases que nadie quiere. El manifiesto del aprendizaje libre, firmado por más de 1 millón de estudiantes europeos. Este texto sacude los cimientos del sistema universitario tradicional. Algunos de sus puntos clave: no estudiaremos lo que no tiene sentido vital. Solo seguiremos a quien despierte nuestra curiosidad, no a quien imponga su temario. Queremos explorar, no memorizar. Queremos fallar sin ser castigados y aprender sin ser etiquetados. Queremos ser parte del conocimiento, no consumidores pasivos. El Ministerio de Universidades, arrinconado, aprueba la LOA Libre, Ley Orgánica de Aprendizaje Autónomo y Libre, que establece lo siguiente: el currículo será emergente, la asistencia voluntaria, la docencia condicional a la relevancia percibida por los estudiantes. ¿Cómo enseñas sin que te boicoteen? En este nuevo orden nadie te escucha porque debe hacerlo, solo te escuchan si quieren. El poder ha cambiado de manos. La autoridad no se hereda por el título, se gana. El profesorado debe seducir intelectualmente, debe provocar, debe invitar, crear, improvisar, abrir. Cada clase es una pequeña revolución de significado, un taller que parte de una pregunta sin respuesta, un debate encendido por la actualidad, una investigación colectiva sin garantía de éxito, una experiencia estética que sorprende, un laboratorio de ideas que no están en ningún libro. ¿Quién empieza? Pares o nones. ¿Sí? 1, 2, 3. Pares, pares, nones. 1, 2, 3. Nones. Ok. No, sorry. Vale, proponemos un sistema de educación adecuado a lo que nos pide la sociedad y que genere motivación. ¿Cómo? Los estudiantes deciden las profesiones que les motivan para su futuro. Cada profesión lleva asociada unas competencias que se deben adquirir claras, concisas. Estas se enseñarán mediante módulos de corta duración, concretos y flexibles, evaluados con un apto, no apto. Los profes dejan de ser fuente de conocimiento para ser facilitadores y gestores de este conocimiento. Este sistema no solo implica a la universidad, sino también a la sociedad. Esta es la que nos debe decir qué pretenden, qué tienen que aprender los estudiantes, y estos estudiarán estas competencias para conseguir dedicarse a lo que realmente quieren, a lo que les motiva. Estaba con el aplaudidor y no me he enterado. Nuestra universidad libre está basada en la felicidad. Creemos que tiene que ser una universidad del Renacimiento en la que las personas comparten el conocimiento, deciden lo que estudian y, sobre todo, que sea una universidad donde tanto profesores como estudiantes pueden moverse libremente, ¿no? Como la sede de Apple de Cupertino, que es circular, donde todas las personas se encuentran en el medio, donde los profesores pueden impartir distintas asignaturas y también los estudiantes. El objetivo es que cada una de las clases, como no se sabe quién va a acudir, sea la mejor clase de su vida, el mejor día de su vida. Y el feedback que tenemos que tener, la forma de evaluar sería por competencias específicas, de tal forma que se evalúa el desempeño del estudiante después en su vida posterior y que haya un feedback continuo, ¿no?, de lo que va haciendo en la vida posterior y lo que va estudiando en la titulación.
Bien. Réplica. Vale, me parece súper interesante el concepto de la felicidad y creo que teníamos muchos puntos en común, ¿no? Lo de las, adquirir esos conocimientos necesarios, pero bueno, me ha faltado un poco que definas qué se les va a enseñar y cómo conseguir motivar a los alumnos. Son felices, ¿cómo generas esa felicidad en ellos? Y esa felicidad, ¿cómo va a aportar a su futuro? Porque podemos ser muy felices, pero por desgracia, por suerte o por desgracia, tenemos que trabajar. Entonces, ¿cómo esa felicidad les guía, les lleva a la profesión de su futuro? Creo que en ese punto falta una definición más fija que nosotros sí que hemos dejado clara en la proposición, en la propuesta. Muchas gracias. Sí, yo creo que está basada en la felicidad y está basada en las competencias claras. Pensamos que la persona tiene que tener un conocimiento que le ayude a ser feliz, y eso implica que cuando desempeña su papel en la sociedad le evalúa por lo que está haciendo. Entonces ese feedback va directamente a la universidad y por eso se evalúa por competencias, ¿de acuerdo? Creemos que es un sistema más flexible porque vosotros habéis planteado un sistema que al final sigue siendo rígido porque evalúas con apto, no apto, etc. Mientras que nosotros, claramente el sistema ha colapsado y si ha colapsado es porque no lo quieren. De hecho, pensamos que la universidad tiene que tener más porcentaje del estudiantado, por eso pensamos que tiene que colaborar realmente más en las decisiones y colaborar más en el gobierno de la universidad, que ahora mismo tienen un porcentaje muy pequeño. Pregunta desafiante. La pregunta es si está la sociedad preparada para implicarse en ayudar a definir la formación de nuestros estudiantes. Mira aquí delante. Un mato, ¿eh? Que compartimos. Yo creo que no está preparada la sociedad. Es muy fácil, pasa siempre, es muy fácil poner pegas y quejarse, pero es muy difícil proponer soluciones. Ahí es cuando la matan. Entonces yo creo que no. Ni la universidad ni la sociedad en general está preparada para trabajar, para conseguir algo que nos haga feliz a todos y es complicado. En principio no, si son, pues muy breves, sí. No. ¿Breve? Yo creo que sí, y que además la prueba la tenemos que en cuanto abres a la sociedad solicita y pide, con lo cual creo que perfectamente está preparada. No estamos preparados nosotros quizá, pero la sociedad está deseando, no solo preparada. Vale, nuestra pregunta eran dos porque realmente era una de validación, pero bueno. Si vosotros fuerais profesores que vais a recibir un sueldo, ¿aceptaríais un trabajo en el que os evalúan solo, os pagan solo si vienen los estudiantes a clase? Y si fuerais estudiantes, ¿aceptaríais ir a clase o iríais a clase sabiendo que no hace falta ir y sabiendo que da igual lo que os den? Es que como no contestaban a la primera, pero ¿aceptaríais el trabajo o no aceptaríais? Y que bueno, que tenemos cierto margen de los días regulares en los que no estamos ahí al tope, en la mejor calidad, pero que bueno, que en general
desde luego preferiríamos ganarnos el sueldo con un trabajo bien hecho, todos, todos. Otra cosa es que nos pongan en puestos en los que a lo mejor no somos tan competentes, a pesar de que, o sea, sabiendo que no somos competentes, tengamos que desempeñar ese puesto, ¿no? A veces no podemos elegir. Es como, te toca dar esta clase. A lo mejor no has tenido toda la formación, el aprendizaje que necesitabas y bueno, pues hay un margen de error, ¿no? Que está también incluido en el sueldo. Este deseo de aprender, de mejorar cada día, también te pagan por eso, ¿no? ¿O no? Sí, ahí nosotros planteábamos una evaluación en la que te evalúan no solo por el número de estudiantes, sino por el talento con que das las clases y por el desempeño final que tienen tus estudiantes en la sociedad. Claro, y desde el primer momento, desde tu día 1, tienes que tener el 100% o tienes una curva de aprendizaje, digamos, en la que, bueno, pues el primer mes a lo mejor no tienes el 100% de estudiantes, pero según te vas generando y labrando un nombre, pues puedes mejorar esa calidad docente. Entonces ahí, bueno, en esos 30 primeros días te ganas el sueldo a medias, pero estás aprendiendo. Y eso también se paga, ¿no? ¿No? ¿No debería estar incluida cierta formación en nuestro propio sueldo? Sí. Puesto que la formación es continua, puesto que tenemos que seguir formándonos a lo largo de toda la vida, no debería estar incluido ese margen de error, que aunque no seamos perfectos, tengamos un margen para readaptarnos. Sí, de hecho la formación que se plantea en esta universidad tiene que ser mucho más integral en el profesorado, porque ahora mismo no lo hay. Votemos. ¿Uno quién era? ¿Recordamos? ¿Preparados por ahí? De lista 1 ella, que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama ella? Uy, ¿te ha avisado? Ni yo. A ver si estoy despierto. Contamos 1, 2. 1, 2. Complicada, ¿eh? No puedo creer que solo tenemos un certificado. Tienes que repetir, haces una foto. Pero no sé si es bueno. El siguiente voto que entre lo dejamos. ¿Algún validar por validar? ¿Alguien por validar? Venga. ¿Dónde está 2? Juan. Bueno, yo creo que ha estado muy repartido. Ha estado fenomenal. Bueno, certificado a la excelencia en la docencia y valiente y valiente y abanico uvas. Bueno, vamos a acelerar un poquitín, que vamos tiempo un poco justo, ¿eh? Bueno, si no luego las conclus las hacemos más rápido. Sí, deberíamos haber previsto que en la universidad nos gusta lo del debatir. Universidad, interdisciplinariedad al 100%. Este es súper chulo. ¿Me habéis traído una chuleta, por favor? ¿Cómo la abres? Claro, compartiendo. Esta la meto a mi... ¿Te llamas? Pablo. ¿Te llamas? José María. Ay, que tú quieres todos los premios. Y a la vez puedo lanzar... El jamón, taller, ya. Cuando le toque Venga. a Marvi. Ok, os leo el reto. Voy. ¿Quieren? Estás entrando en una unidad temporal autónoma. El mundo que conocías ya no existe. Las universidades, tal y como las recordamos, con aulas, carreras, horarios, títulos, pasillos y cafés con prisas, han colapsado, mutado o, en el mejor de los casos, resistido como ruinas con ideas dentro. En algún momento del siglo XXI, la combinación perfecta de crisis climática, colapso digital, reformas educativas sin freno y abandono institucional nos trajo hasta aquí. Un presente donde cada universidad ha sido arrastrada por una distopía distinta. Algunas perdieron el tiempo, otras perdieron el espacio, algunas lo perdieron todo, menos la capacidad de enseñar.
y otras simplemente decidieron reinventarse desde las ruinas. Piedra, papel o tijera. Venga, piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. Ya está. Hola a todos. ¿Tengo ya temporizador? Sí, vale. Nosotros desde el equipo Castor pensamos que la interdisciplinaridad no solo es útil y posible, sino que es necesaria, porque la especialización te limita, te cierra a otras ideas y a la interconexión que hay entre ellas, mientras que por otra parte, la mezcla de disciplinas es más fértil, es más completa para resolver problemas reales que siempre son problemas multidisciplinares. En este caso, el docente debe enseñar con el ejemplo y apoyarse en varias disciplinas. Tiene que ser un mediador, un canal de comunicación entre los alumnos, pero también tiene que tener un papel de agitador, de provocador, sin cerrarse a ese caos que todos conocemos también y que puede traer ciertas ideas creativas. Si esto se cumple, evidentemente, el aula como espacio físico ya no tiene ningún sentido. El aula es un concepto, cualquier sitio puede ser un aula, siempre que haya alguien que aprenda, alguien que enseñe. Incluso este propio auditorio está siendo hoy un aula. A ti también se me olvidó darte Bien, la cuestión ¿es este escenario realmente una distopía? Os leo la definición de distopía. Representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. No vemos un escenario negativo, nos sentimos más alienados en la situación actual que la que nos presenta el escenario y, por tanto, lo vemos más cerca de la utopía que de la distopía. Nos ha inspirado mucho el concepto de aula. Creemos que es hacia donde hay que ir. Un aula desestructurada, un aula desconceptualizada, tal y como lo conocemos hoy en día. El concepto de clase cambia. Es un aula en el que no hay mundos distintos que nos entienden, porque el aula es el propio mundo. Y la forma de llegar a ese escenario utópico, que no distópico, tenemos también muy clara la propuesta. Hoy es una mini week, el año que viene una mini month y después un mini year. Ese es el camino. ¿Una mini? Sí, a ver, me ha tocado un caso muy difícil porque me ha tocado contra un profesional. Pero claro, vosotros os apoyáis mucho en el concepto de que es una utopía y que es algo que como que ya está aquí presente. Nosotros pensamos que no, que esta situación que se nos plantea es más algo que no ha ocurrido todavía y que sería como una vuelta a ese hombre del Renacimiento de hace tiempo, que era una persona formada en muchas disciplinas que sabía un poco de todo, en realidad. Entonces nosotros no pensamos que sea tanto una utopía cercana ya al alcance de la mano hoy en día, sino como, bueno, es como volver, completar el círculo. ¿Sí? Vale, voy a sacar partido a algo que nunca pensé que me serviría para nada, que es que soy más mayor que él. Entonces voy a recurrir a los 80. Entonces, ¿por qué creemos que nuestra propuesta es acertada? Primero, regreso al futuro. ¿Por qué? Porque eso ya está pasando, porque está pasando aquí y ahora, porque esto es parte de la interdisciplinaridad que nos muestra ese futuro utópico para nosotros, distópico para el reto. Segundo, la historia interminable. Podemos estar en la historia interminable actual, totalmente alienados, la nada nos lo come, cada día nos come más, o pensar en ese último granito de arena, a partir del cual levantar fantasía. ¿Con qué? Con las ideas de todos y los deseos de todos. Y por último, la frase de Einstein: no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Sí, vale. La pregunta. Nosotros nos pensamos, ¿realmente es necesario saber todo de algo para resolver un problema? ¿Es necesaria tanta especialización? Y os pongo un ejemplo. Yo una vez conocí a un hombre que se dedicaba a arreglar un microchip en concreto que servía para el motor de abrir las puertas de los ascensores, pero solo hacía eso. ¿Es realmente necesaria tanta especialización o es mejor más saber un poquito de todo? Bueno, mi pregunta es más personal. O nuestra pregunta es más personal y además necesita un pequeño poema primero,
que es de Eduardo Galeano, de las palabras andantes, y el poema se llama Utopía. La utopía está en el horizonte, doy un paso y la utopía se aleja un paso. Camino otros 10 pasos y la utopía se aleja 10 pasos más. ¿Para qué sirve entonces la utopía? Y la respuesta es, para eso sirve, para caminar. Nuestra pregunta es, el escenario distópico, supuestamente que nos presentan aquí, para nosotros más utópico que distópico, es el 2052, a 27 años vista. Nuestra pregunta para el público es, ¿vamos a esperar 27 años o vamos a dar el primer paso al salir de esta sala? Yo me emociono con estas cosas, ¿eh? ¿Quién responde? Retórica. Gracias. Bueno, yo creo que no hace falta esperar y creo que un ejemplo de ello es lo que estamos haciendo aquí. Todos representamos un proyecto diferente que hemos hecho y es la manera que tenemos de afrontar las cosas de forma diferente, no nos conformamos. Así que creo que la respuesta la tenemos cada uno de nosotros. ¿Sí? Venga, pues vamos a votar. Abel Castelo 1, José María 2. Tú piensas en el abanico. Dale tú, piensa en el abanico, le he oído. Bueno, yo creo que más o menos, ¿no? Tenemos ya 729, 7310, ¿no? Está 100. Bueno, pues tenemos duelistados. Duelistados. José María. Enhorabuena. Enhorabuena. Enhorabuena, que lo has peleado muy bien. Gracias a ambos. Fenomenal. Siguiente reto. Venga, vamos a por ello. Docencia por retos. Sí. Docencia por retos, Paula. ¿Quién es el duelista 2? ¿Docencia por retos? ¿No hay contrincante? ¿Quién tenía el otro bloque? Tiene que haber otro. La portada y así a ver si alguien se identifica. Mi contrincante, que no se asuste, que no lo he preparado tanto. Déjamelo, Paula. Venga, por ello. ¿A uvas o a bombones? Venga, año 2045, docencia por retos. Después de décadas de descrédito del sistema universitario tradicional, burocrático, desconectado de la realidad y anquilosado en estructuras del siglo XIX, el Ministerio de Universidades, bajo presión ciudadana, tecnológica y climática, aprueba una reforma radical, el modelo único de aprendizaje por retos nacional, MOARN. Se suprimen las asignaturas, los planes de estudio estructurados, las clases expositivas, los exámenes como instrumentos de evaluación. Todo se reemplaza por un sistema universal de desafíos interdisciplinares, abiertos, prácticos, socialmente significativos. Cada estudiante debe resolver un número mínimo de retos al año, en equipo, y documentar su proceso. Quien lo logra, avanza. Quien no, repite reto. Así de simple y de salvaje. ¿Cómo se llegó a esto? Fracaso sostenido del modelo basado en contenidos y evaluación sumativa, incapaz de preparar a estudiantes para un mundo complejo y cambiante. Irrupción de la IA generativa, que hizo inútil todo lo memorizable y fácilmente copiable. Protestas estudiantiles por la falta de conexión entre lo que se enseña y lo que se necesita saber para vivir. Colapso climático y social, que forzó a reorientar la educación hacia la acción directa, la colaboración y la resolución de problemas reales. Las universidades ya no tienen aulas, sino espacios abiertos, laboratorios móviles, calles, huertos, refugios, talleres. Las mesas, las sillas y los PowerPoints fueron sustituidos por tableros portátiles, pizarras plegables, grabadoras de campo y mochilas de equipo. El saber ya no se transmite, se construye en marcha. ¿Pares o nones?
3 nones. Nones. ¿Lista? Sí, venga. Año 2045. La natalidad ha caído en picado y la universidad se ha transformado en una entidad más humana y más social. Está compuesta por muchos profesores y pocos alumnos. Y aquí vamos a cambiar el nombre. Ya no tenemos profesores, tenemos mentores. Mentores expertos que enseñan a sus discípulos o aprendices a través de su trabajo. Cada mentor tiene unos poquitos discípulos y cada discípulo, a su vez, se encarga de transmitir conocimiento a los discípulos noveles. Deben devolver a la sociedad todo lo que están aprendiendo. Pagan menos matrícula si aportan algo a la sociedad. La formación es muy amplia, es interdisciplinar y después ya se irán especializando. La acreditación se va a valorar en función de la red que cada mentor es capaz de crear. Esto es importante. Los alumnos, los discípulos pueden cambiar de mentor según van avanzando en sus conocimientos. Así, la comunidad está unida por la transmisión de conocimientos y de valores compartidos. No hay universidad. Ahora hay retos a problemas concretos en nuestra sociedad. ¿Pero cómo lo hemos cambiado? Pues desde la base. Desde la educación infantil ya tenemos niños y niñas que no van por clases, sino solucionando retos cada vez más complejos y distintos, más interdisciplinares. Así vas pasando, en vez de clase en clase, en niveles. Vas viendo tu vocación, vas viendo cuáles resuelves mejor. Y así ya no vas a la universidad, vas a ese aprendizaje por retos, en el que también nosotros tenemos mentores, facilitadores, los profesores de ahora, que estamos en este 2035 para irles ayudando. Entre retos nos podemos cambiar, sigue habiendo Erasmus y SICUES entre el aprendizaje por retos. Pero claro, no evaluamos con un examen, sino que la evaluación es por retos alcanzados y cómo los hemos alcanzado. Hemos sido más creativos, hemos tenido habilidades sociales y a la hora de encontrar trabajo ya no es un currículum, sino que veremos cómo de generales son los retos que hemos alcanzado y sobre todo de qué manera. Bueno, para comenzar, me encanta que hayáis enfocado el aprendizaje desde la infancia, que es algo que creo que nosotros no nos habíamos planteado y deberíamos, ¿no? Porque eso deberíamos implementarlo, ese aprendizaje en retos desde la infancia. A nosotros no nos ha dado tiempo, ¿no?, a comentarlo, pero la manera en la que se evalúa a esos nuevos discípulos, a esos alumnos de esta universidad, es una mezcla combinada entre la sociedad, la propia sociedad que está evaluando lo que están recibiendo de esos alumnos, los mentores, pero no el mentor de cada uno de esos discípulos, sino una evaluación por pares entre mentores. Creo que eso puede garantizar, ¿no? Sí, nuestra evaluación por pares lo vamos a aplicar a los alumnos, ¿no? Vamos a castigarles un poquito también a ellos, pero también esa retribución por parte de la sociedad, ¿no?, ese toma y daca, creo que es un punto fuerte en nuestra propuesta. Vale. Bueno, yo para convenceros de esta propuesta nuestra de los perretes, no solamente se han suprimido las universidades tradicionales, sino que con ella el POD o POD, depende de cómo lo llaméis, la NECA, todos estos procesos ya no existen. Entonces, bueno, son cuestiones que tendríais que tener en cuenta, ¿vale? Luego también es muy importante que, igual que lo tomamos desde la educación infantil, hay figuras que se pierden. En educación infantil, primaria, bueno, a veces haría falta un poco más, pero también tenemos figuras que apoyan a la diversidad, a alumnos con algún tipo de necesidad. En la universidad muchas veces esto se pierde, entonces también sería muy importante poder incluir no solamente mentores para todo el mundo, sino también esa parte un poco más especializada para ayudar a aquellos que no puedan por esos retos. Y sí que me gustaría también quedaros con, no es una pregunta, sí una reflexión. ¿Quiénes serán la tercera generación de los futuros docentes si nosotros somos la siguiente de este aprendizaje por retos? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, nosotros hemos convertido una distopía en una utopía también, pero hemos sacado un aprendizaje, que es que echamos en falta una universidad que sea más humana, menos basada en ponernos cortapisas unos a otros, ¿no?, ponernos la zancadilla, y que sea tan individualista. Entonces, eso es lo que echamos de menos. Y aquí es donde yo planteo el reto, ¿no?
La sociedad quizá ahora mismo sí que está preparada para ir dando ese cambio, pero ¿por dónde empezar a trasladar esta utopía a nuestra universidad actual? ¿Alguien quiere comentar algo? Vale, nosotros lo que hemos estado sobre todo aprendiendo es que hemos visto que a lo largo de la carrera primero va mucha parte teórica y luego la práctica. Y hemos reflexionado sobre que antiguamente pues, se aprendía mucho por práctica. Un médico terminaba siendo médico porque no iba a la universidad, simplemente veía cómo otro curaba. O un albañil ahora, bueno, pues al hacer una casa ve cómo otro va poniendo los ladrillos. Entonces nos hemos planteado y os lanzamos la pregunta, ¿y si quizá tendríamos que invertir un poco y no solamente primero la teoría y luego ir a las prácticas? ¿Por qué no primero ir a las prácticas y después asimilar esos contenidos más teóricos? ¿Qué opináis? Qué bien. Hola, ¿ya? Vale. A ver, esa pregunta es muy buena. Yo sobre todo vengo del ámbito de la Facultad de Educación de Segovia, entonces lo tenemos muy presente, el tema de las prácticas, asimilarlo con la teoría. Y yo desde mi experiencia muy reciente te puedo decir o puedo comentar que hacer las prácticas, vivenciar y luego aprender es un aprendizaje exponencial a hacerlo de manera contraria. Porque conectas, porque vives, porque experimentas. No sé, es imprescindible ese punto. Date un bombón. Pues ya votamos. Venga, pasamos, sí. 1, 2, ¿no? Sí. Empezas. No. Sí. 1 y 2. 1, 2. Esto cambia por segundos, nunca se sabe. Mismamente. ¿Algún validar de último segundo? Cerramos la votación. Así. Muy bien. Bueno, pues tenemos finalista ganadora, Paula. Tu certificado y tu abanico. Sí, sí. El siguiente. No Time University. La Universidad sin tiempo. Déjame casi voy adelantando tiempo, porque no tenemos... Hola, bienvenida. ¿Te llamas? Ainhoa. Hola, Ainhoa. Hola, ¿te llamas? Susana. Muy bien, pues tenemos aquí a Ainhoa, tenemos aquí a Susana. Leo el reto y ahora os jugáis cómo debatís. ¿Quién debate primero? Campus sin tiempo. El saber ya no sigue el reloj, pero tú sigues ahí, con una tiza en la mano. ¿Año? Cada clase se convierte en una experiencia colectiva de intensidad variable. Una discusión sobre bioética que dura 5 horas y transforma vidas. Una actividad de simulación política que se deshace en 20 minutos porque el grupo ya lo ha comprendido todo. Un silencio de media hora que acaba siendo más didáctico que cualquier clase magistral. Y sin Internet, sin recursos digitales, la enseñanza se apoya en cuadernos de bitácora personales y colectivos, mapas de conceptos vivos en grandes lienzos, libros físicos, copiados, prestados, cuidados como reliquias, narraciones orales, recreadas como antiguas bibliotecas humanas, objetos analógicos que se convierten en disparadores de pensamiento. Lo que antes era PowerPoint, ahora es teatro. Lo que antes era rúbrica, ahora es conversación.
Lo que antes era Google, ahora es mirarse y preguntar en voz alta. Venga, piedra, papel o tijera, 1, 2, 3. Venga, 1, 2, 3. Muy bien, comienza Susana. Muy bien. Gracias. A ti. Bueno, pues a ver cómo lo planteamos esto. Nos remontamos, no sabemos el año, pero sí sabemos que no tenemos tiempo. No existen los relojes. El tiempo, una vez que entras en la universidad, el tiempo deja de existir, se paraliza. No tenemos internet, no tenemos ordenadores. Nos planteamos clases pequeñitas, 5 alumnos, por ejemplo. ¿Cómo les vamos a enseñar? Pues les vamos a enseñar con nuestro propio conocimiento, vamos a transmitir el conocimiento. ¿Cómo los vamos a evaluar? Pues puede ser evaluación por pares. No existen como tal, nos planteamos unos objetivos por cada sesión. No podemos decir por cada clase, porque la clase no dura 1 hora. Puede durar 5 minutos, puede durar 5 horas. Lo que es importante es que no pasa el tiempo dentro de la universidad. Una vez que pasas esas puertas, el tiempo se para. Cuando han alcanzado los objetivos, pasan de nivel. ¿Cómo nos formamos los profesores? Ahí lo dejo, luego os lo cuento. Bueno, todos sabemos que el tiempo es algo absolutamente elástico, que hay minutos que parecen horas y días que se han pasado en segundos. Entonces, en realidad lo importante no es el tiempo, sino qué hacemos con ese tiempo. Para tener claro lo que hacemos con ese tiempo, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos qué queremos que signifique ese tiempo en el futuro de nuestro alumnado. Es decir, para qué queremos que todos esos conocimientos sirvan en un futuro. Una de las cosas que has apuntado que a mí me parece interesantísima es el número muy reducido de alumnado dentro de las clases. Ese sistema un poco que apuntaban antes también como de mentores y discípulos, que me parece interesantísimo. Y una cuestión que no has apuntado, que es las clases, que esas clases sin tiempo dan lugar a debates que pueden ser infinitos y riquísimos, porque al final no es solamente el docente el que está enriqueciendo el aula, sino todo el alumnado que participa dentro de ese debate. Bueno, ¿cómo os voy a convencer? Pues de una forma muy sencilla. Como no hay tiempo, no hay plazos. No tenemos plazos para la gestión, para entregar esto, para entregar lo otro. Simplemente es asegurarnos que nuestros alumnos han adquirido los conocimientos y cuando los han adquirido se los pueden... ¿Cómo lo sabemos? Porque tampoco podemos, en una situación hipotética, no hay exámenes. Lo van a transmitir a otros alumnos. Cuando sean capaces de que esos otros alumnos hayan adquirido esos conocimientos, pueden pasar a la siguiente clase, al siguiente nivel. Estamos viviendo es una imaginación, ¿vale? Entonces, antes no expliqué una cosa muy interesante. ¿Cómo se forman los profesores? Pues los profesores, hemos dicho que una vez que estamos en la universidad se para el tiempo, pero podemos viajar en el tiempo. Entonces, vamos a viajar en el tiempo, primero nosotros, es nuestro Erasmus, si luego lo consideramos podemos ir con los alumnos a ver cómo se enseñaba esa materia hace 2 siglos, cuando se empezó a estudiar. Y de ahí lo podemos hacer en directo nosotros y para eso sí que no nos va a hacer falta ni internet, ni relojes, ni nada. Bueno, es cierto que podríamos viajar en el tiempo totalmente. Lo que pasa es que es verdad que nuestra sociedad no tiene nada que ver con la sociedad antigua, ni con ninguna que ya hayamos superado, entre muchísimas comillas. Entonces, en cualquier caso, lo que sí habría que hacer es tener equipos interdisciplinares o al menos dentro de los títulos que fueran capaces de crear un itinerario lógico, coherente, regulado y nivelado, para que el alumnado pudiera ir avanzando pasito a pasito sin tener que ver 4 veces los mismos contenidos en asignaturas diferentes que a veces, de hecho, implican cuestiones contrarias. Todos pensamos que nuestra asignatura es la más importante de la Tierra, pero una de las cuestiones más importantes sería definir qué es lo que queremos que el alumno sea al final de nuestra formación, no solo en lo laboral, sino en lo competencial en general.
Vale, vamos a hacer una cosa, como vamos mal de tiempo, que lancen la pregunta y a partir de ahora los que quedan lanzáis la pregunta cuando terminéis de debatir. Ya cada uno se la piensa a ver qué le parece y así agilizamos un pelín, ¿vale? Voy a improvisar la pregunta. Habíamos pensado en una, pero se me ha ocurrido otra. ¿No sería maravilloso dar las clases sin tiempo? Ya está. Bien, una de nuestras preguntas, que teníamos muchas, era cómo generar equipos docentes eficaces en torno a una titulación, que sean capaces de gestionar toda esta cuestión de nivel, de adaptación, de avance y demás. Gracias. Así que ahora votamos para hacerlo como más ágil esta última parte. Ya lo sentimos los equipos que quedáis. Ah, el 1 es Susana, el 2 es Ainhoa. Yo creo que está. Bueno, pues enhorabuena, Ainhoa, un aplauso, por favor. Tu abanico, Ay, muchas gracias. tu certificado, gracias a ambas. Y el siguiente es University One Book. Ay, gracias. La Universidad Pública Española ya no existe como la conocíamos. Años de recortes, privatizaciones encubiertas, externalizaciones masivas y abandono político culminaron en un colapso financiero total. Los edificios fueron vendidos, las bibliotecas cerradas, el profesorado despedido en masa y los campus convertidos en residencias, centros de datos o directamente demolidos. Pero en algunas ciudades, pueblos y zonas periféricas, docentes que se negaron a rendirse mantienen vivos pequeños espacios de enseñanza. Aulas improvisadas en casas ocupadas, en centros cívicos, en estaciones de tren abandonadas. Allí se sigue aprendiendo, con lo que queda. Y lo que queda es poco. Cada docente ha podido salvar únicamente un libro, solo uno. Un único volumen que carga como si fuera una antorcha, una semilla, un mapa incompleto del mundo. Ante la bancarrota del sistema y para evitar el olvido total del conocimiento humanístico y científico, el Estado emite una última norma simbólica. Cada docente que desee continuar la enseñanza por medios propios podrá conservar un único ejemplar impreso, que será un material de referencia para formar al estudiantado que se acoja a su docencia libre. ¿Quién empieza? Bueno, 1, 2, 3, piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Perdonad, es que me ha empezado a picar el ojo muchísimo. Venga. Bueno, este es tuyo también. Bueno, no me hace falta. Dale. Bueno, nosotros el escenario que nos proponen es un escenario de supervivencia del saber. Difícil hablar de una universidad cuando somos comunidades aisladas. No sabemos dónde está el siguiente libro. Sí que nos permite hacer una reflexión. Veis que soy el único que creo que ha subido sin papeles, porque no tenemos casi ni papel para contar, pero la reflexión es que ahora sabemos realmente cuál es el concepto del saber. El saber no es el libro que tenemos, no lo vamos a utilizar como los antiguos copisteros que lo utilizaban para copiarlo una y otra vez. Nosotros vamos a copiar el libro haciéndolo nuestro y vamos a intentar recuperar el concepto de universalidad. No queremos ser islas de conocimiento, queremos hacer una gran unión de conocimiento, una especie de Alejandría en cientos de sitios, pero no sabemos dónde están los otros sitios. Entonces, realmente, nosotros vamos a crear nuestros nuevos libros basados en los viejos y vamos a intentar ir juntándolos con otras comunidades que hagan un poco lo mismo que nosotros. Bueno, pues nosotros hemos enfocado la idea de otra forma, completamente distinta, y sí que vamos a usar ese libro, pero como un comienzo, ya que se supone que cada docente ha elegido ese libro con un criterio
Y entonces nos vamos a basar a partir de ahí. Obviamente no va a ser lo único en lo que nos vamos a basar, sino vamos a aprender de los debates que hagamos, vamos a seguir transmitiendo a la idea un poco de forma tradicional, ¿no? Digamos, donde el docente no es una figura autoritaria, sino que vamos a ir contrastando, pues, generando un poco de debate, viendo lo que nos dicen desde otros sitios, contrastando de forma, esto para nosotros es importante, un poco teórica, pero también práctica. Es decir, si hay que hacer un pozo, hay que ver cómo se puede mejorar, por qué funciona, etcétera, para ir un poco transmitiendo, hacer crecer esa semilla, ¿no? Por así decirlo. Y ese es un poco nuestro enfoque. La verdad que creo que no se diferencian tanto, porque los dos grupos creo que entendemos el libro no como la finalidad, no es como la película esta en la que le buscaban todos la Biblia porque era el libro sagrado, sino que entendemos el libro como un conocimiento. Quizás yo creo que estaríamos obligados a ser una especie de universidades viajeras, porque una pequeña comunidad, no sé si se podría llamar universidad en el caso vuestro, pero creo que deberíamos buscarnos. No sé dónde está vuestro lugar, pero deberíamos buscaros. Hacemos ahora la pregunta que no sé qué dijiste antes. Entonces, la pregunta que queremos hacer es, ellos nos han puesto el escenario de un libro único, pensando en un libro con pastas y con hojas. Pero yo os hago una pregunta un poco más abstracta. ¿No pensáis que el desarrollo de la inteligencia artificial puede transformarse en un libro único, donde están todas las respuestas? Ya no hace falta ningún otro libro más, porque yo en mi ChatGPT o en mi Claude, el que sobreviva, porque esto es una guerra, esa será mi respuesta y tendré un solo libro único. Si hemos perdido en ese camino la capacidad de repensar ese libro, de volverlo a escribir, pues no sé qué seremos, ¿no? Pero realmente viviremos con un libro único. Este escenario es probablemente el más realista de todos los que nos han contado, aunque no literal. Muy bien, votamos, gracias a los dos. Ay, no, sorry. Tenía un poco de... Lo siento. Nada. Bueno, muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo contigo en lo que has dicho, que al final, además, de hecho, nuestra idea era esa, ¿no? El debatir con otros pueblos que hayan quedado al lado, lo que sé, contrastar con lo que nosotros sabemos. Entonces, lo que has dicho, que deberíamos reunirnos, estamos de acuerdo. De hecho, nosotros tenemos hidromiel. Cuando queréis venir a nuestra aldea, deberíamos y veríamos, ¿no? Que podemos aprender los unos de los otros, porque es lo que nosotros queremos. Tener esa base, pero ir mejorándola un poco. Así que... Exactamente. Y eso, así que muchas gracias. Y nuestra pregunta era, a ver si creéis que la docencia ha mejorado o empeorado se ha mejorado o se ha empeorado con los recursos tecnológicos actuales. Ahora sí, perdón. 1, Luis, 2, Iker. 1, 2. Dos segundos, ¿eh? Pues ganador Iker. Enhorabuena. Educación Siguiente. 100% IA, la universidad sin profes. Venga, que solo quedan dos, tranquilos. Gracias por Ahora que vamos estar aquí aguantando como estoy. 5 minutos cada duelo ya. Este hubiera estado bien que fuera el último, así ya nos íbamos. Ay, gracias, lo del sobre es muy importante. Sí. Muy bien. Bueno, una IA central ha reemplazado el 90% de la docencia. Solo puedes intervenir en los momentos humanamente esenciales. ¿Cuáles serían? ¿Cómo aportarías valor?
Estás entrando en una unidad temporal autónoma. El mundo que conocías ya no existe. Las universidades, tal y como las recordamos, con aulas, carreras, horarios, títulos, pasillos y cafés con prisas, han colapsado, mutado o, en el mejor de los casos, resistido como ruinas con ideas dentro. En algún momento del siglo XXI, la combinación perfecta de crisis climática, colapso digital, reformas educativas sin freno y abandono institucional nos trajo hasta aquí, un presente donde cada universidad ha sido arrastrada por una distopía distinta. Algunas perdieron el tiempo, otras perdieron el espacio, algunas lo perdieron todo menos la capacidad de enseñar y otras simplemente decidieron reinventarse desde las ruinas. ¿Cómo sería una universidad 100% sin profes? Perdón que no se da la bienvenida. ¿Eres? Adrián. Hola, ¿eres? Carmela. Muy bien, pues Adrián y Carmela, piedra, papel o tijera, 1, 2, 3. Muy bien. Bueno, pues nosotras consideramos que en una universidad dominada por la inteligencia artificial sería muy importante defender el factor humano, defenderlo a través del pensamiento y de la emoción. ¿Por qué? Porque al final la inteligencia artificial nos está vendiendo una innovación un poco enmascarada. Entonces es importante que tengamos en cuenta que el modelo de transmisión sigue estando presente, en vez del profesor al alumnado, está siendo de la tecnología al alumnado. Entonces es importante que a través de ese factor humano nos demos cuenta de que los procesos que llevamos a cabo en el aula no pueden ir destinados al adiestramiento, sino que tienen que ir destinados a promover realmente prácticas liberadoras a través del diálogo, del pensamiento y de la emoción. Bueno, creo que te has olvidado de una cosa, que son los profesores. ¿Y los profesores qué? Una IA sin profes, todo IA, pantallas que enseñan, nadie que te vea. ¿Quién te dice ánimo tras el suspenso? ¿Quién te pregunta si todo tiene sentido? ¿En serio? Pensar no es copiar ni darle al botón, es equivocarse y hacerte una opinión. La IA ayuda, sí, no vamos a mentir, pero no sabe consolar ni discutir. Y los colegas, el bar, el debate, la profe que inspira, el chiste del de mates. Si todo lo da una máquina en red, ¿qué queda en el aula y en el café? El saber, ¿será libre o será de empresa? ¿Te enseñan a pensar o solo lo que interesa? Y si no encajas, te van a echar. O nos montamos otra uni y volvemos a empezar. Pero ojo, que todo no es tan ideal. La vida no se aprende en plan digital. A veces hace falta alguien que te escuche, que diga yo estuve ahí y no solo te instruye. ¿Y qué sacamos de esta historia tan loca? Que la IA es muy lista, pero a veces se equivoca. Me ha encantado. Respondo a tu pregunta. ¿Cuál va a ser el papel del profesorado? Pues generar momentos de encuentro, como los que tú has dicho. Bares, esa palmadita en el hombro. ¿Para qué? Para reconstruir todo eso que nos dice la IA, porque como tú bien dices, la IA se equivoca. ¿Cómo vamos a reconstruir todo eso que dice la IA? A través del diálogo, reconstruyendo, modelando, teniendo interacciones, estableciendo conexiones, construyendo explicaciones y, sobre todo, dando paso a esos momentos de enfado, de conflicto, que muchas veces ponemos por encima de todo la efectividad antes que la educación lenta, que el compromiso, que el aprender a aprender. Entonces, importantísimo poner en marcha mecanismos en el aula que saquen a los alumnos del algoritmo al que están acostumbrados. Estamos acostumbrados a que las pantallas nos den todo lo que necesitamos, todo lo que nos gusta, todo lo que le pedimos. Es importante que aprendamos a salirnos de esos algoritmos y que seamos capaces de hacer frente al conflicto que genera que algo no se adapte a nuestras expectativas o a nosotros, a través del pensamiento y de la emoción. Pero ¿y qué pasa si, como dices, hay aulas? Porque lo que proponemos nosotros y lo que propone el reto es que no haya aulas, sino que todo sea inteligencia artificial. Nosotros proponemos que detrás de toda inteligencia artificial tiene que haber una parte humana, ¿no? Porque al final somos seres humanos, nos relacionamos y toda la parte de emociones y soft skills se quedan diluidas si no tenemos esa parte humana que, además de diseñar las partes, la inteligencia artificial está intrínseca en todos nosotros. Entonces no concebimos un mundo que sea 100% de IA, sino que detrás de toda esa IA tienen que estar las personas, los sentimientos y, como dijo Chenoa, somos humanos. La pregunta que os lanzo es, si un día
todo le enseña una máquina que tenga muchas ganas. ¿Quién nos enseñará a nosotros a ser personas humanas? ¿Y tu pregunta? Vale, la pregunta que nosotras planteamos es ¿qué tipo de sociedad estamos formando si renunciamos al pensamiento, a la educación lenta, al pasito a pasito, todo a favor de la eficiencia y del automatismo? Muy bien. Bueno, gracias. Perdón porque yo tenía que haber leído esto y he leído otra vez lo de antes, pero bueno, ya no pasa nada. Estamos cansados. Bueno, vale, el 1 es Adrián, que es quien ha empezado, y la 2 Carmela. No, ha empezado Carmela. 1 Carmela, 2 Adrián, sorry. 1 Carmela, 2 Adrián. Si es que ya estoy a estas horas un poco así. Venga, vamos a por el último. Y está ahí. Queda un reto solo y además es muy guay porque se nos ocurrió gracias a un pie que evalué de aquí de la UBA, que nos dio la idea. Bueno, ya es que estáis cansados. ¿no? Podemos dejarlo así, de listados. Adrián, enhorabuena. Abanico maravilloso. A vosotros. Venga, y la última, Universidad Ambulante, por favor, portavoces al estrado. Este rol tenía que estar hablado ya desde el principio. ¿Quieres venir a leer? Es lo que quieras. Lo que te apetezca. Ay, que te ha tocado portavoz. No he tenido suficiente micros. Venga, la Universidad Ambulante. España ya no es un país, es un archipiélago climático. La costa mediterránea está sumergida en parte. En el centro peninsular, las olas de calor superan los 50 grados centígrados en verano. Incendios, sequías y desplazamientos forzados han hecho colapsar infraestructuras esenciales, entre ellas el sistema universitario tal y como lo conocíamos. Las universidades públicas sin capacidad para sostener edificios permanentes, destruidos, inundados o simplemente inhabitables, han sido reconvertidas en instituciones móviles de saber. La nueva Ley de Educación Nómada establece que toda actividad formativa deberá adaptarse a condiciones itinerantes de emergencia o alta movilidad sin que ello implique la pérdida del derecho a la educación superior. Ya no hay campus, no hay aulas. La universidad viaja en furgonetas, trenes de cercanías, autobuses eléctricos reconvertidos, bicicletas colectivas, barcos fluviales y en ocasiones caminando. La docencia ocurre en refugios temporales, parques públicos a la sombra, vagones acondicionados y bibliotecas ambulantes. Cada clase es una expedición. Las mochilas llevan libros, baterías solares, pizarras portátiles, mapas físicos, grabadoras analógicas. La universidad es un enjambre pedagógico nómada que persiste a pesar de todo. Ante la imposibilidad de garantizar sedes estables, el Ministerio de Universidades, en alianza con Protección Civil y el Ministerio por la Transición Ecológica, decreta el modelo de docencia itinerante adaptativa. ¿Qué preferís? ¿Pares o nones? Venga, pares o nones. Sacad un numerico. 3. Bien. Ya no sabemos regular. Venga, tú. Nones. Venga. Pues estás. Gracias. Vamos. Nos habíamos pensado en un sistema sistémico complejo porque no teníamos un lugar fixo. Entonces la idea era que la itinerancia se baseaba en un grupo de docencia multi o transdisciplinar concentrado en la temática específica que queremos para el perfil de formando que teníamos en manos. Este grupo de docentes se reunía una vez por mes para una práctica reflexiva, para perceber lo que se pasaba, para hacer evaluaciones y para construcción de profesional también. Y va a se deslocar a los varios contextos
y un poco retrocediendo porque nos quedaron todos los medios actuales para atrás, el método socrático aristotélico, más también de la pesquisa, la descubierta y la aprendizaje autónoma, supervisionada por estos docentes que van a los contextos, avaliando las necesidades específicas de los contextos y sus especificidades. Espera, antes de que me pongas el tiempo, Irene, porfa. Es que con este micro quería decir lo de gol en las gaunas, ¿sabes? Aquí de... Bueno, bien, ya puedes, perdón. ¿Ya? Cuando quieras, sí. Venga. Bueno, yo hago retweet a todo lo que ha dicho mi compañera, que lo hemos sumado. Hemos partido la base del concepto de universidad, que conceptualmente en sus orígenes es comunidad de docentes y de estudiantado. Entonces, esta comunidad itinerante, vamos a ir, como ha dicho mi compañera Eva, en una innovaneta, como el Bibliobús que está aquí en Castilla y León, donde se pase de saberes rígidos a saberes flexibles, aplicados y contextualizados para resolver problemas reales en ese contexto real. Y veíamos muchas cosas muy positivas porque podíamos pasar de una universidad con enorme carga de gestión y burocrática a una universidad basada en lo esencial, ¿no? en esa comunidad, en esas conexiones y en esos vínculos humanos. Y nos vamos de cervezas, ¿no? Esa es la pregunta. Réplica. Lo que sentimos que es más valía de nuestra propuesta es dos puntos principales, que es la reflexividad entre los docentes, la construcción de conocimiento y la síntesis que hace aprimorando. Es después la cuestión que es importante y que también tenemos en nuestra propuesta, que es la contextualización y las soluciones prácticas, pero con la dimensión de la importancia teórica y la importancia del robustecimiento de un perfil que es científico más do que práctico o praxeológico. Entonces, para nós, yo pienso que la grande más-valía do que estamos presentando face a vosotros es esta dinámica de construcción y de robustecimiento entre la teoría y la práctica, en una verdadera ciencia e formación universitaria, no quedando en lo caso profesionalizante o técnico que no nos compete. La pregunta que queríamos hacer a vosotros es cómo una comunidad de profesores universitarios con tanta exigencia, perdona que estoy muy cansada, y con tanta competitividad do ponto de vista investigativo e do ponto de vista da carreira que temos en Portugal e en España tamén, como nos vamos a crear esta reflexividade e como podemos crear esta humildade de ouvir os outros e de nos construirmos en conjunto e en pareja para mejorarmos nossas prácticas, mas tamén a qualidade do ensino. Pues yo soy más de cooperar que de competir. Tenía que haber salido mi compañera Eva, que es una killer máxima. Entonces me sumo a todo lo que tú has dicho. Nosotros también habíamos pensado en esa parte de generar inteligencia colectiva y de generar reflexión. Habíamos hablado de mini-weeks deslocalizadas porque somos itinerantes, somos nómadas, pero generar puntos de encuentro, a lo mejor como los peripatéticos, ¿no? Además, como es enseñanza en movimiento, pues enseñanza y compartir on the go. Y nada, yo la pregunta que tengo es, si está descentralizado, no hay gestión, no hay burocracia, ¿cómo sacamos los sexenios? Y la otra pregunta es, ¿nos vamos de cervezas? Y ya estaría. Venga, pues votemos, que es la última. 1 y 2.
Yo creo que sí. Bueno, ya solo despedirnos. No sé si estamos requeta cansados, yo creo. Mañana habíamos dicho que íbamos a hacer una reflexión final hoy. Entonces ya mañana hacemos la reflexión de toda de todos los 3 días de Mini Week. Sí, yo creo que mañana hacemos la reflexión conjunta de todo lo que es la Mini Week, porque hoy ya hemos reflexionado, ¿no? Yo creo que estamos ya lo suficientemente reflexionados. Ya, ahora hablamos. Así que nada, muchísimas gracias por haber aguantado ahí todo el día con energía y bueno, recordaros que tenéis por ahí los edumitos, que todavía no habéis en muchos casos leído el QR, pero bueno, mañana van a estar también ahí para que podáis sumar puntitos, ¿vale? Así que nada, descansad y mañana nos vemos.